Hola a todos, en este video les voy a enseñar cómo crear una planilla de cálculos en Google que te permitirá hacer un seguimiento de tus inversiones. La versión del video de hoy es súper básica y en los próximos videos le iremos agregando más funcionalidades. Ahora vamos a empezar desde cero con una planilla en blanco a la cual le asignamos un nombre, en este caso mis inversiones versión 1. Y lo primero que vamos a hacer es definir el título de las columnas con la información que requerimos para las operaciones. Esta hoja va a estar destinada para operaciones con acciones. Sin embargo, puede usarse también para CDR, solo que hay que hacer una pequeña modificación en la forma en la cual anotamos el ticker identificador. Bueno, vamos a la primera columna, es justamente donde tenemos que colocar el ticker de la acción, luego una fecha en la cual fue abierta la operación, el estado, si está abierta o está cerrada en este caso, la fecha de cierre en caso de corresponder, y luego de eso me parece importante tener la cantidad de días de la operación, lo cual a futuro nos va a poder permitir calcular, por ejemplo, las tasas anuales de ganancia, las unidades compradas, el valor de compra, valor actual, luego el total de compra y el total actual, y por último, para lo que es este video, perdón, acá, la ganancia en porcentual y la ganancia en bruto. Ahora le vamos a dar un poco de formato, un formato bastante básico, pero para darle algo más de profesionalidad a la planilla, vamos a elegir un par de filas, vamos a centrar todo, vamos a definir en primera instancia un fondo clarito. Me gusta ponerle a mí personalmente los títulos con fondo oscuro y letra clara. También personalmente me gusta desactivar las líneas de cuadrícula y ahora sí asignarle un borde solo a la fila. Entonces este borde, pero que vamos a ponerle al mismo color, simplemente copiamos hacia abajo. Y ahí ya tenemos el formato básico para nuestra planilla. También algo que puede ser importante, digamos, para fácilmente saber en dónde tenemos que colocar información y en cuáles columnas van a ser producto de fórmula, es poner dos colores de fondo distintos. Entonces, nosotros tenemos que el ticker lo completa el usuario, la fecha de apertura, el estado y la fecha de cierre la completan el usuario. También las unidades y el valor de compra, pero la cantidad de días va a ser un producto de fórmula. Entonces le colocamos otro color como para saber que ahí no va a tener que ingresar datos del usuario. Y luego el valor actual, total de compras, total actual, ganancias, todo va a ser producto de fórmulas. Para este ejemplo vamos a elegir un ticker cualquiera, como ser Apple, y tenemos que definir una fecha de apertura, una fecha de cierre. En este caso va a ser una fecha de apertura. Acá debería ingresar manualmente, bueno, la fecha. Pero para facilitar el ingreso, vamos a usar lo que se conoce como validación de datos, en la cual vamos a establecer como criterio una fecha válida. Esto no solo va a permitir que el usuario ingrese una fecha válida, sino que al hacer doble clic nos aparece este calendario. Así en todos. Bueno, algo que podemos hacer también es cambiar el formato. A mí me gusta el que está por defecto aquí, con barras. Y esta misma columna la podemos copiar en fecha de cierre para tener el mismo formato y validación de datos. Bueno, en estado tenemos dos estados posibles en este caso, abierta o cerrada.
También vamos a la opción de validación de datos, pero ahora vamos a elegir el criterio de lista de elementos. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, abierta o cerrada. En este caso vamos a tener la operación abierta. Por lo tanto, fecha de cierre va a quedar en blanco. La cantidad de días. Bueno, la cantidad de días no es más que la diferencia entre la fecha de cierre y la fecha de apertura. Pero si tenemos un caso como el actual, en el cual no tenemos una fecha de cierre, va a ser la fecha de hoy menos la fecha de apertura. Por lo tanto, vamos a definir una función condicional si. Yo personalmente tengo la planilla configurada con las funciones en inglés, por eso vamos a ver a partir de ahora todas las funciones con los nombres en inglés. Es un if. Entonces, si la fecha de apertura, si la fecha de cierre es 0, entonces lo que tenemos que hacer no es más que la diferencia entre el día de hoy y la fecha de apertura. Y si no, hacemos la fecha de cierre menos la fecha de apertura. Hasta ahí tenemos. Luego, el valor, bueno, las unidades completamos para este ejemplo 10 acciones que las compramos a $300. Valor actual, acá es donde viene esta función particular de Google, muy potente y muy útil, que se llama Google Finance. Google Finance pueden venir al signo de pregunta y acá tienen una ayuda rápida de cómo usarla, o bien si van a más información nos abre la página de Google en la cual vemos todos los parámetros que le podemos pasar y a lo último tenemos los ejemplos. En este caso, como queremos el valor actual, sería este ejemplo en el cual solo hay que pasarle el ticker. Y es más, como estamos en el ejemplo viendo una acción que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, no es necesario pasarle el parámetro este. Si fuese un CDR, ahí sí tendríamos que ponerle, por ejemplo, BCBA y luego el ticker. Acá, como es Wall Street, no se pone el prefijo. Volvemos a la planilla, entonces el parámetro que hay que pasarle no es más ni menos que el ticker que lo tenemos en la columna A. Automáticamente nos va a devolver el valor actual de cotización de Apple al día de hoy. Bueno, hoy es domingo, el día que se está grabando este video, entonces valía $370.46. Bueno, ¿cuánto es el total de compra? El total de compra no es más ni menos que la multiplicación entre la cantidad comprada y el valor de compra. Y para el total actual tenemos la cantidad comprada por el valor actual. Bueno, por último, para calcular las ganancias, la ganancia porcentual va a ser la división entre el total actual y el total de compra menos 1. A este valor lo expresamos en por ciento y nos da justamente un 23,49% de ganancia para esta operación, ejemplo. Y el bruto no es más ni menos que la diferencia, es decir, $704.60. Bueno, algo que podemos hacer acá para estandarizar un poco es ponerle 2 decimales. Entonces ahí ya todo tiene 2 decimales. Acá podríamos seguir completando. En realidad yo debería copiar estas filas hacia abajo para tener ya la fórmula completas previamente. Bueno, como ven, obviamente nos va a arrojar estos errores. Estos justamente son porque teníamos vacía la columna de ticker. Entonces, si yo completaría acá, por ejemplo, para Amazon, ya nos completa automáticamente, aunque siga habiendo algunos que le faltan información. Lo que podemos hacer es agregarle un condicional acá, en el cual, si el ticker, este ticker es 0, entonces solo completamos con unos puntitos para indicar que hay información en esa celda, es decir, que no hay que borrarla, que no hay que copiar nada allí, pero que todavía no se pudo calcular. Y si no es 0 el ticker, ahí sí ponemos el valor que teníamos de la fórmula.
Entonces nos va a quedar así. Bueno, acá porque todavía no tenemos una fecha de apertura. Ahí nos calcula. Lo mismo para todas estas columnas. Entonces lo que podemos hacer directamente, copiamos este prefijo, este if condicional, y se lo vamos agregando a cada columna, que hay fórmulas para que si no se completó todavía esa operación, nos marque los 3 puntitos. Ahí ya tenemos todo, simplemente desplazamos hacia abajo. Bueno, acá nos está dando un error porque obviamente no calculamos, no completamos la información. Esto pone el 2500. Entonces ahí ya nos calcula la ganancia. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó, suscríbanse al canal y estén atentos a los próximos videos en el cual le vamos a ir agregando más funcionalidades hasta llegar a una super planilla de cálculos para llevar todas sus inversiones orientadas para inversiones internacionales, inversiones en Argentina, para saber cómo está su cartera en ganancias, en pérdidas. Así que suscríbanse al canal, si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios, sugerencias para los próximos videos, también déjenlas allí. Y bueno, nos vemos en el próximo video.